Saludos, bienvenidos al canal El Caballero Creepy. El día de hoy tenemos 3 historias cortas de terror. Sin más por el momento, disfruten del video. Existe una casa muy antigua y peculiar en el municipio de Cozalá, pueblo mágico en el estado de Sinaloa, en donde las apariciones de una mujer de blanco han trascendido generaciones. Por mucho tiempo esta casa ha pertenecido a la familia Hernández, adquirida por los abuelos y heredada a los hijos y a su vez a los hijos de estos. Desde la primera generación de esta familia que habitaron en aquella casa, pudieron presenciar apariciones de la mujer completamente vestida de blanco. Cuentan las personas que han sido testigos de dichas apariciones que se le puede observar con una túnica larga, el cabello suelto, y lo más perturbador es que dicha mujer no camina de forma normal. En su lugar flota a unos centímetros de la tierra, deslizándose suavemente como si fuera empujada por el viento. Analizando los testimonios de la familia, se ha llegado a la conclusión de que dicha mujer no pertenece a esta, pues su rostro no se parece al de ningún antepasado, haciendo pensar que seguramente pertenece a alguien de los primeros habitantes o fundadores de aquella casa. En ocasiones la mujer no hace acto de presencia, pero se siente que habita en el ambiente, puesto que se percibe un escalofrío, además de la sensación de una mirada fija en cada movimiento que se realiza. A cada momento se tiene la sensación de siempre estar vigilado, pero en ciertas épocas en las cuales su actividad es mayor, puede llegar a apreciarse de forma regular en los corredores de la vivienda, en los cuartos y atravesando muros como si no existieran. Incluso hay quien ha tenido la oportunidad de estar tan cerca que puede observar que sus cabellos parecen flotar al mismo ritmo que ella lo hace en el aire. Cuenta la señora María Luisa Hernández, actual propietaria de la casa, que con el paso de los años las apariciones han sido menos frecuentes, por lo que no descartan que el espíritu ya esté descansando, por lo que le han rezado y hasta han pensado en llevar a un sacerdote para que bendiga la casa. Esta casa fue construida en el siglo XVIII y es muy visitada, incluso por políticos como el mismo gobernador del estado de Sinaloa, así como en su mayoría por turistas que se dicen atraídos por su historia. Pero posiblemente es más la sensación de adrenalina, enfrentar lo sobrenatural o desconocido, así como estar presente en el sitio de las apariciones, o cuando algún miembro de la familia Hernández platica la leyenda en torno a ella de primera mano, y por qué no, presenciar el fantasma de la mujer de blanco paseando en su interior. Esta historia es muy popular en el pueblo mágico de Álamo, Sonora. En dicho pueblo abundan las leyendas sobrenaturales de personas que después de morir se quedaron a vagar entre sus coloniales calles, como es el caso de la Dama de Blanco, una hermosa chica que perdió su verdadero amor de una manera trágica. Esta historia comenzó en el siglo XIX, cuando Beatriz, una joven de alta sociedad, se enamoró de uno de los sirvientes, el cual era un humilde jardinero, a quien veía a escondidas de sus padres, quienes le tenían prohibido estar cerca de él. Dispuesta a dejarlo todo por él, un día decidió escapar con el hombre, pero sus padres lo descubrieron y mandaron encarcelar al joven. Después de un corto periodo de tiempo, el hombre fue liberado, pero con la condición de no volverse a acercar nunca más a la joven Beatriz. Pero a los jóvenes no les importaron las advertencias ni la opinión de las demás personas, pero el destino les tenía preparada una no grata sorpresa, pues los padres, hartos de la situación, mandaron asesinar al joven, aunque Beatriz nunca se enteró de qué pasó exactamente con él, ya que fue enterrado en el patio de la casa de la joven. Beatriz se sentía devastada, pues los días pasaban y no tenía noticias de él, así que cada que tenía una oportunidad se escapaba de su casa a buscarlo, por lo que sus padres tomaron la decisión de encerrarla en su cuarto bajo llave, con la intención de que llegara el día en que algún joven acaudalado pidiera la mano de Beatriz, y todo quedara en el olvido. Cansada de esperar y de sufrir, un día Beatriz decidió acabar con su vida aventándose del balcón. Ese día portaba un hermoso vestido blanco. Lo que nunca se imaginó es que después de su muerte se encontraría con su amor, pues la leyenda cuenta que por las noches se puede ver a una mujer vestida de blanco que sale desde la casa
y corre hasta el cementerio a encontrarse con el hombre que ama. En la actualidad, la hermosa Casa de las Delicias puede ser visitada y el mismo vigilante ofrece un recorrido por la propiedad, a la que solo puedes llegar pasando por el panteón que se encuentra frente a la propiedad. Muchos de los visitantes son testigos de actividad paranormal en recurrentes ocasiones, pues aseguran que se puede ver los fantasmas dentro y fuera de la casa. El mismo vigilante asegura haber visto el fantasma de Beatriz deambulando por diferentes lugares de la propiedad. Llevé a unos estudiantes de la Universidad de Sonora, y ahí en medio del patio, en la fuente, apareció Beatriz, y empezó a deambular. Pensé que había visto mal, porque nadie se asustó. Me volví a fijar, porque pensé que a lo mejor era nuestro perro o una bolsa de plástico, pero ahora sí todos la miraron y lloraron, gritaron. Salimos corriendo de ahí, dejaron hasta las cámaras fotográficas, mencionó el vigilante. Una antigua propietaria de la casa fue la escritora Louisa Franklin, quien publicó un libro llamado Los fantasmas de Álamos. La mujer contaba que todo lo que escribió se lo narró el mismo espíritu de la Dama de Blanco. Han pasado 217 años desde esa trágica historia de amor prohibido, y Beatriz, vestida de novia, aún se le ve salir de la Casa de las Delicias, ubicada en las calles José Guadalupe Posadas y Delicias número 16, en busca de su amor eterno. La Rumorosa es una localidad situada en el extremo norte de Baja California, en México. También se denominan así un grupo de cerros que flanquean el poblado y una carretera natural que une las localidades de Tecate y Mexicali, siendo este un camino muy transitado, y según conductores experimentados, bastante peligroso para conducir, especialmente de noche. Naturalmente han ocurrido grandes cantidades de accidentes, misterios y desapariciones varias a lo largo de la historia, y la región no podía quedar sin un rico legado de leyendas de fantasmas. Las mismas personas que la trazaron la bautizaron con el nombre de la Rumorosa, porque cuando el viento sopla sus formaciones rocosas parecen escucharse voces. Quienes circularon por ella antes de la década de los 90 le dieron otro sobrenombre, el de la Carretera de la Muerte, quizá por los cientos de carros y camiones de carga que se han volcado a causa de sus curvas peligrosas, y que ahora se observan al fondo del barranco, como cementerios de fierros torcidos y llantas que jamás pudieron ser rescatados, en medio de piedras gigantes y apiladas de tono marrón. Este camino que serpentea en medio de la Sierra de Juárez forma parte de la Carretera Federal 2D, Tijuana-Mexicali. Fue trazado para comunicar a esta última ciudad con Tecate, de ida y vuelta. Por lo tanto, si se viaja a estos destinos por tierra, no hay manera de escaparse de sus desfiladeros, pendientes y hasta supuestas apariciones de fantasmas. Se dice que por las noches, cuando no hay luna llena, puedes encontrarte a una anciana pidiendo aventón, pero después de subirla y avanzar unos kilómetros te das cuenta de que ella ya no está a bordo de tu vehículo. Se sabe de otra leyenda, de la cual un supuesto soldado que se aparece en la curva llamada La Herradura y que se encuentra en los primeros kilómetros de ascenso a Mexicali a Tecate. Hay traileros que dicen ver cómo se sube al estribo de su camión y los acompaña hasta concluir el trayecto de las curvas. También se cuenta que cuando algunas personas conducen tranquilamente por la carretera, usualmente de noche, de pronto se cruza frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en bicicleta. El joven es atropellado y la persona frena angustiada, pensando que ha dado muerte a un ser humano, pero cuando baja del automóvil para prestar socorro, no encuentra nada, ni joven, ni bicicleta, ni accidente. Creyendo que se trata de su imaginación o de un engaño visual, prosigue la marcha y vuelve a ocurrir lo mismo a los pocos kilómetros. Una vez más, nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias ocasiones más. Se conjetura que el joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace tiempo, y que su fantasma pretende llamar la atención reiterando el trágico suceso. Otras personas mencionan a un trailero, el cual manejaba apresurado para ver a su esposa, pues estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, las curvas y la velocidad que llevaba provocaron que perdiera el control y se impactara en las rocas. El hombre se bajó del camión, aturdido y desorientado, pero agradecido de que no le hubiera pasado nada. Esperó un poco para ver si alguien podía ayudarlo, pero nadie llegó, así que se quedó dormido. Al despertarse no veía nada, estaba completamente oscuro, entonces decidió caminar hacia la ciudad. Sin embargo, después de un rato, se dio cuenta de que había llegado al mismo lugar del accidente. Pasaron 3 días y hallaron el tráiler, pero nunca el cuerpo del conductor. También relatan el caso de un joven trailero que pasaba por ahí. Se detuvo al ver que un hombre le hacía señas.
El hombre le dijo su nombre, era Francisco Vázquez, y necesitaba con urgencia llevarle dinero a su esposa, pero que su tráiler se había descompuesto y no podía dejarlo abandonado. De modo que el joven se compadeció y aceptó hacerle el favor. El hombre le dio la dirección de su mujer y emprendió su camino. Al despedirse, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Al día siguiente, el joven llegó a la casa señalada por el trailero y tocó la puerta. Una mujer abrió y el joven preguntó si era la esposa de Francisco Vázquez. Ella asintió. Entonces el joven le dio el dinero y le explicó lo ocurrido. Le dijo: ayer llegué a la carretera. Su esposo me pidió que le trajera este dinero porque su tráiler se descompuso. La mujer se sorprendió y comenzó a llorar, por lo que el joven le preguntó cuál era el motivo de su tristeza, y ella le contestó que su esposo llevaba 5 años de muerto. El joven sintió terror y salió de la casa. Cuando llegó a su hogar, vio frente a él el trailero, quien le agradeció profundamente su gesto y desapareció. Tiempo después descubrió que el trailero se le apareció a más personas, pero al no haber cumplido su encargo sufrían terribles consecuencias. Pero sin duda la historia más famosa se cuenta desde hace muchos años, y es la de una mujer, una enfermera que vivía en la localidad cercana llamada Eva, y que ayudaba a cualquier persona que se lo pidiera a cualquier hora. Una noche fue una señora llamada Vicia a la casa de esta enfermera, y le pidió de favor fuera a su casa porque su esposo estaba enfermo. Eva le preguntó: ¿qué tiene su esposo? Y la mujer le contestó: pues tiene vómito y se ha estado quejando toda la noche. Eva le dijo: está bien, pero deme la dirección. A Vicia le dio la dirección y ella la vio y preguntó: ¿en la Rumorosa? A Vicia le contestó que sí, pero no tiene pierde, dijo, y le indicó cómo llegar. En fin, Eva le dijo que sí iría, pero que antes tenía que ir a casa de una vecina para atenderla. Eva se desocupó y se fue a la Rumorosa, donde se perdió en el camino y no supo cómo regresar, ya que solo había rocas que la miraban y decían su nombre. Al día siguiente, cuando los vecinos no supieron nada de ella, tocaron la puerta de su casa, pero ella nunca salió, por lo que emprendieron una búsqueda que jamás arrojó resultados. Cuenta la gente que Eva va por el rumbo de la Rumorosa pidiendo ayuda, pero cuando la gente se niega a ayudarla, Eva aparece en el asiento de atrás o al lado como si nada, sin decir una sola palabra, se queda ahí sentada. Y es tanta la impresión de los conductores que pierden el control y terminan yéndose a los precipicios, acabando como una víctima más de las peligrosas curvas de la carretera Rumorosa.